¿Considera usted que el indulto presidencial es un acto esencialmente político y por ello totalmente discrecional y no revisable? ¿O si por el contrario se trata de un ejercicio de poder que sea revisable judicialmente? Yo creo que es un acto esencialmente político. Esta es una institución muy antigua, que siempre genera polémica, y que genera polémica no solamente cada vez que se da un indulto, sino genera polémica su propia existencia. Hace siglos que se viene discutiendo si el indulto debería existir o no, porque hay quienes consideran que la existencia del indulto lo que hace es transgredir la ley. Si la ley ya está establecida y una persona fue condenada, ¿por qué viene el indulto para romper con la ley? Hay un enorme debate al respecto. Los otros dicen que no, que esta es una potestad del príncipe y que el príncipe no solamente debe administrar la justicia, sino también la misericordia, y que por lo tanto el indulto tiene una explicación. Ahora, cada vez que se da un indulto se genera una polémica, y han habido algunos indultos muy polémicos en el mundo. Está el caso, por ejemplo, del indulto que se le hizo al presidente Nixon en los Estados Unidos después del escándalo de Watergate, donde Ford decidió indultarlo, generando una gran confrontación en los Estados Unidos. O hay indultos que son menos políticos, pero que tienen que ver con el interés mayor de la población, inclusive, como es el que dio Clinton a Rich el último día de su mandato, generando la contradicción y el malestar de miles de ciudadanos de los Estados Unidos con respecto a este sujeto que los había perjudicado. Entonces, esto demuestra que el indulto siempre va a ser polémico, pero en una sociedad en donde se revisan las instituciones, permíteme, puede haber polémica y puede haber crítica al indulto, pero nadie pide ir más allá, ¿no? A nadie se le ocurrió en Estados Unidos investigar a Clinton por el indulto que dio, y a nadie se le ocurrió, inclusive en el Parlamento, pedir que se revise. Acá se ha revisado. Yo no debería opinar al respecto porque yo he firmado la resolución de la revisión, ¿no es cierto? Lo que puedo decir sí es que en este momento en el Perú todas las gracias presidenciales son revisables, en este momento. Después de haber anulado el indulto de Crucillat, hoy día en el Perú se puede anular cualquier indulto dado anteriormente o cualquier gracia presidencial. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Tribunal Constitucional o la Corte Interamericana señalen lo contrario. Si no lo hacen, podemos revisar inclusive las gracias dadas en gobiernos anteriores. El último día de su mandato, Alejandro Toledo también indultó a un procesado por corrupción, sin dar ningún tipo de explicación. Dijo simplemente: este es un procesado y yo tengo la capacidad de la gracia y le otorgo la gracia y lo libero, sin pagar tampoco la reparación, como hasta ahora no lo ha hecho. Pero ha sido revisado por una instancia administrativa. Sí. ¿Cree usted que en sede judicial esto cambiaría? ¿O el Poder Judicial no tiene interferencias ante un acto que es eminentemente político? No, yo creo que no cambiaría, porque no hay que olvidar que hay una comisión efectivamente que evalúa los documentos y propone el indulto. No es una propuesta del ministro, antes necesitaba una opinión del ministro. Pero el reglamento, por lo menos en el Perú me refiero, el reglamento fue modificado antes de que yo sea ministro y decidió que el ministro ya no tenga opinión al respecto, sino que el ministro sea solamente un tramitador. La comisión propone, lo eleva al viceministro, el viceministro al ministro y el ministro al presidente. O sea, ¿y un juez podría enmendar lo que decía el presidente? Yo creo que no, porque la misma ley señala que la opinión o la recomendación de la comisión no obliga al presidente, o sea, el presidente puede otorgarlo o no. Finalmente, lo que importa es lo que dice la Constitución, y la Constitución señala que esta es una prerrogativa presidencial. Y la misma Constitución, ya pasando a otro tema, dice que el indulto tiene efecto de cosa juzgada. Así es. Al haber dejado sin efecto el indulto con la resolución del pasado domingo, ¿no se ha dejado abierta la puerta para que el señor Crucillat pida, por ejemplo, un habeas corpus? Es que la otra opción era no hacerlo, entonces ya no necesitaba el habeas corpus para estar en libertad, ¿no es cierto? Acá hay un elemento político muy fuerte. No se puede analizar el tema Crucillat solamente jurídicamente, ¿no? Ni constitucionalmente. Hay un elemento político fuerte. Como digo, se anuló el indulto por motivos posteriores a su dación. Habrá que esperar el debate que hay. Yo me siento un poco limitado porque yo firmé la anulación, ¿no? Más por consideraciones políticas que jurídicas, ¿ah? Porque seguramente si yo no firmaba, entonces a alguien se le hubiera ocurrido decir, especialmente a este grupo de comercio,
que yo no firmo por proteger a Crucillán, lo cual no es así. A Crucillán ni lo conozco, ni a él ni a su familia, jamás he hablado con ellos, ni me interesa hacerlo. Y además advierto que siendo recapturado, ya no siendo primario, no le corresponde San Jorge, sino como yo lo recomendé, podría ser Piedras Gordas. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Acá va a haber un riquísimo debate jurídico al respecto. Es la primera vez que en el mundo se anula una gracia de esta naturaleza. ¿Y un indulto a una persona que ha cometido violaciones a derechos humanos procede? No, lo que pasa es que en el Perú las leyes limitan el indulto, no se le puede otorgar a cualquiera. Hay algunos delitos en donde las gracias no llegan, ¿no? Por ejemplo, en secuestro, extorsión, en violación, así que... Y hay algunas... Pero finalmente modificable legislativamente. No, bueno, sí, legislativamente. Si no existiera la disposición que lo prohibiera... Pero no creo, es complicado que eso se pueda modificar. Una cosa es el plano de la teoría, que es posible, no presente una modificación, la aprueba el Congreso, pero también hay que analizar el campo de la realidad. Pero estamos en el país de las leyes inverosímiles, ¿no? En todos lados pasa, no solamente acá. Así que pero no, yo creo que el Parlamento peruano es un Parlamento cohibido. Es un Parlamento que se asusta ante los titulares, ante los paginazos. Maniatado constitucionalmente también, ¿no? A mí no me preocupa tanto que el Parlamento tenga temor de sí mismo. Me preocupa que tiene temor hacia afuera. O sea, una persona elegida al Parlamento se sienta y entonces está aprisionada por poderes que están fuera del Parlamento. Y eso sí es malo para una democracia. Desde el momento que no puede censurar a dos gabinetes, ya tiene un fuerte... Bueno, ese es un problema con respecto al mecanismo de elección del Parlamento. Ya estamos entrando a otro tema, ¿no? En el Perú la primera vuelta yo creo que es nociva para elegir a un Parlamento. Nosotros deberíamos, según mi punto de vista, elegir al Parlamento conjuntamente con la segunda vuelta presidencial. O sea, cuando ya se hayan decantado la mayoría de los candidatos y tengamos dos candidatos y eso le pudiera dar al Parlamento una mayoría y una minoría clara, o dos o tres, y no este archipiélago que al final no permite avanzar correctamente porque uno tiene que estar haciendo alianzas con un montón de chiquitos, y en un país en donde además no hay un sistema de partidos políticos, la mayoría de los que llegan al Parlamento son independientes, no tienen identidad, no tienen una ideología, no comparten en un mismo grupo político, no comparten las mismas ideas ni los mismos propósitos. Entonces al final cada uno se va por la libre y eso trastoca todo lo que debería ser un Parlamento de ideas, de posiciones, de programas. No hay acá. Muchísimas gracias, ha sido muy amable.